Hay mujeres que cuando están en ese periodo menstrual necesitamos modificar cargas de entrenamiento para que el entrenamiento se ajuste realmente a esa necesidad y ayudarles a llevar perfectamente el entrenamiento con la menstruación. Se tiene que entrenar todo, la alimentación, la regla, el dolor menstrual. Se puede adaptar todo y disfrutarlo sobre todo. Preparar un maratón es conocerte. En las mujeres el ciclo cambia el guión y el ritmo. Hoy hablamos de ajustar cargas, cuidar el descanso y entrenar sin culpa. Ponemos luz donde antes hubo tabú. Con José Garay y la ginecóloga Jennifer Vizcaíno. Y vamos al maratón con Serrano. Serrano te acompaña en tu camino al maratón. Queremos trasladarte la experiencia de muchos años preparando carreras y ayudarte a lograr tu objetivo cruzando esa meta. Al maratón con Serrano. José Garay, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Rafa. Desde tu experiencia, ¿cómo has visto evolucionar el entrenamiento de las mujeres? Afortunadamente, cada vez tenemos más mujeres que entrenan, más mujeres que compiten. Le estamos dando cada vez mucha más visibilidad a la mujer, a su entrenamiento, a sus necesidades, a sus características, a la menstruación de la mujer. Y eso hace que como entrenador tengas que tener pues el interés, efectivamente, por saber la mujer, esas necesidades que hay que poder cubrir con ellas en el entrenamiento, y hay que hacer ajustes y hay que hacer cambios, ¿no? Hay mujeres que cuando están en ese periodo menstrual, pues evidentemente necesitamos modificar cargas de entrenamiento pues para que el entrenamiento se ajuste realmente a esa necesidad. Y luego conocer la personalización un poquito en cada una de ellas, porque no todas al final tienen la misma sintomatología o no todas tienen la misma situación, pero en definitiva hay que conocerlo para poder ajustar y ayudarles a llevar perfectamente el entrenamiento con la menstruación. ¿Se ha entendido bien esto históricamente, el impacto del ciclo menstrual en el entrenamiento de las mujeres? Pues hemos ido evolucionando muy positivamente. Afortunadamente hay muchísimas mujeres deportistas que han dado públicamente o han hablado mucho, ¿no? Sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de prejuicio, han hablado de manera muy abierta y de manera muy natural sobre cómo les ha afectado la menstruación y los problemas que eso ha conllevado y lo que supone para el rendimiento de la mujer el tema de la menstruación. Y yo creo que estamos en un momento en el que lo estamos abordando cada vez de una manera mucho más orgánica, mucho más natural. Cada vez tenemos mejores especialistas que nos ayudan a tratar a la mujer y en el deporte, y estamos en un camino muy positivo que tenemos que seguir dando esa información y dar absolutamente, pues todos los que estamos alrededor de la mujer, ayudarla a conseguir este tipo de camino hacia la normalización de este tipo de situaciones. ¿Cómo lo gestionas con las atletas? ¿Has tenido que ir haciendo ajustes en los planes? He tenido que hacer ajustes. Además, he tenido experiencias de todo tipo. He tenido mujeres que la misma noche previa al maratón han tenido la regla, han tenido la menstruación, cuando aparentemente no tenía por qué pasar y sucede, ¿no? Situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, y este tipo de cosas se originan. He tenido situaciones en que la mujer tenía un entrenamiento, a lo mejor yo no he sido capaz o no he tenido la información de que tenía un momento menstrual importante y ha tenido mucho dolor en los ovarios, y hemos tenido que a gestionar el entrenamiento de una manera totalmente diferente por el propio dolor. Lo importante es que haya suficiente confianza con la mujer y con el entrenador para que el entrenador sepa qué es lo que tiene la mujer en esa situación y en esos momentos, y poder realizar los ajustes. Si hacemos los ajustes, la mujer entrena perfectamente. O sea, la mujer es abnegada, trabajadora, tiene una capacidad de rendimiento extraordinario. Lo estamos viendo en los últimos años, la evolución de la mujer en el deporte cada vez más, y entre ellos es porque también se está tratando esta situación. ¿Te has encontrado con atletas, con mujeres que se sienten culpables por tener que bajar el ritmo en algún momento por el ciclo menstrual? Es posible, mi experiencia es que yo ofrezco a la mujer una tranquilidad que es necesaria y muchísima confianza. Y además yo soy partidario como entrenador, absolutamente. La mujer tiene que tener su ciclo menstrual y eso no es incompatible con el entrenamiento. Es verdad que nos encontramos en situaciones donde mujeres deportistas de alto nivel, con muchísimo entrenamiento, pueden tener momentos en su trayectoria deportiva en los que se puede interrumpir ese periodo menstrual,
Pero yo, si tengo mujeres deportistas en esa situación, lo primero que hago es que tenemos que acudir al especialista para que la mujer vuelva a tener otra vez la menstruación y volvamos a tener otra vez un ciclo normal, que yo creo que es lo conveniente. Hoy nosotros aquí acudimos también al especialista. Tenemos con nosotros una ginecóloga, Jennifer Vizcaíno. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo afecta la menstruación a la preparación de un maratón? Hombre, como ha dicho José bien, cada vez somos las mujeres más las que estamos incorporando o hemos incorporado ya el entrenamiento como una herramienta o como un pilar básico en nuestra vida. Entonces, no podemos dejar de tener de lado que somos mujeres con un ciclo menstrual y, como bien dices, cíclico. Entonces, nos tenemos que ir adaptando a ese ciclo menstrual que tenemos. Lo más importante, principal, es que nos tenemos que conocer a nosotras mismas. Tenemos que saber si tenemos síntomas, si preovulación tenemos alguna alteración, si con la propia menstruación, con la regla, tenemos mucho sangrado, dolor y nos va a poder incapacitar frente a una prueba o una carrera. Entonces, yo creo, y lo veo en la consulta, que ya actualmente son más las mujeres las que se hacen un seguimiento multidisciplinar. O sea, van al ginecólogo, se hacen sus revisiones, preguntan, se hacen analíticas hormonales para ver que está todo correcto. Y ya después de ver que todo está más o menos dentro de los parámetros normales, hay que adaptar tanto la alimentación como el entrenamiento. Y ya cada mujer puede ir variando con buena comunicación con su entrenador. Si ese día pues, se encuentra más cansada, ha dormido mal, por lo que sea, también hay que tener los factores externos, sociales, si ha trabajado y no ha podido descansar, porque hay que ir primando también el descanso, que es importante, y quitarnos un poco esa culpa de no rendir al 100%. O sea, tenemos que ser capaces de ir adaptándonos según nos vamos encontrando. Estamos hablando de la preparación, del entrenamiento, pero el día de la prueba, ¿cómo puede afectar? El día de la prueba, bueno, partiendo de que no haya ninguna patología, hay mujeres que pueden tener algo de molestias con la menstruación, se produce una caída brusca ahí ya de nuestras hormonas hermanas o primas hermanas estrógeno, progesterona, y bueno, pues es verdad que el rendimiento puede bajar, pero tú llevas a tus espaldas un entrenamiento y has entrenado tanto la nutrición, has entrenado el calor, has entrenado una serie de parámetros para que el día de la prueba no te pille improvisto. Entonces, la menstruación, el dolor, el síndrome premenstrual también se tiene que entrenar. Tienes que probar a entrenar con ese tipo de síntomas si los tienes, para tú un poco ir regulándote, o por lo menos yo creo que es importante. ¿Qué fases pueden ser más complicadas o más problemáticas? Bueno, las mujeres no somos ni tanto en el mes ni en todas las etapas de nuestra vida somos iguales. Desde que nos empieza la primera regla con la menarquia y que ya empezamos a tener ciclos, va cambiando. La edad fértil hasta los 35-40 son unos parámetros y la perimenopausia, climaterio, premenopausia sería otra fase bastante importante, que hay mucho desbalance a nivel hormonal y hay que saber tanto como es saberlo para poder mitigar un poco la sintomatología que te puede dar. ¿Qué medidas habría que adoptar? ¿Qué recomendaciones habría que darle a las mujeres? Yo, como hago en la consulta, principalmente tú para intentar prevenir algo tienes que hacerlo desde antes. Las mujeres a partir de los 35 años, aunque realmente ni analíticamente esté demostrado, entramos como en una premenopausia. Ya se empiezan a notar ciertos cambios hormonales. Y como fisiológicamente somos diferentes a los hombres, tenemos menos masa muscular, tenemos más grasa, tenemos cierta más resistencia a la insulina. Todo eso, ¿cómo podemos prevenirlo? Con el entrenamiento, con una buena alimentación y una alimentación dentro de la alimentación, pues disminuir hidratos, sobre todo pues las grasas saturadas también, incorporar más proteína para intentar aumentar esa masa muscular,
para llegar a la etapa bien y fuerte. No podemos pretender llegar a la premenopausia y decir es que me encuentro mal. Puedes empezar a hacer el entrenamiento porque nunca es tarde, pero con unas pequeñas herramientas que son saludables y yo creo que deben de ser básicas: entrenamiento, buena alimentación, descanso y evitar factores estresantes, que es muy fácil decirlo, pero es complicado, el estrés, todo eso. Vamos a llegar mucho mejor. Es como afrontar también un maratón. O sea, si lo llevamos de atrás, llegaremos a la meta mucho mejor. Pues esto es igual. Porque claro, las mujeres, viene la menopausia, ¡buah!, la fase de declive, es nuestra muerte, lo vemos como el caos. Y es así, en plan, no vamos a poder entrenar, a nivel físico nos vemos peor, a nivel sexual, a nivel de todo nos vemos. No tiene por qué ser así, yo siempre lo explico, no tiene por qué ser así. ¿Cómo lo afrontas tú con tus atletas, José? Creo que ha comentado algo muy, muy interesante, ¿no? Que es un poco el ir anticipándote, el prevenir que las cosas van a suceder. Fíjate, Rafa, nosotros hemos hablado mucho en estos podcasts que una cosa es entrenar y otra cosa es el rendimiento. Es decir, cuando hablamos de rendimiento, que es mucho más multifactorial, intervienen muchos más factores alrededor del rendimiento y desde luego la mujer tiene que prevenir en esos excelentes trabajos de fuerza que ahora ya podemos realizar, ¿no? En ese trabajo de alimentación, una alimentación muy, muy dedicada, ¿no? a remediar este tipo de situaciones, un buen descanso, ¿no? Y buscar una vida lo más equilibrada posible también en el plano emocional, ¿no? Al final yo veo a las mujeres muy estresadas, las mujeres generalmente muy ansiosas. Yo recibo con los planes de entrenamiento del maratón muchas mujeres que me dicen, no, es que fíjate, tengo que levantarme por la mañana, tengo que estar atendiendo a los niños, tengo que ir al trabajo, del trabajo tengo que atender no sé qué, tengo que sacar tiempo para entrenar. A mí me da la impresión, es una impresión que tengo, que especialmente la mujer como que vive con un punto más de estrés que quizá el hombre, quizás por su propia naturaleza, no lo sé, pero quizá vive con ese punto más de estrés. Por ello yo creo que cuando yo tengo mis deportistas, procuramos que todo esto, buscar soluciones, ¿no? Oye, ¿por qué estamos tan estresados? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a poner un poquito de orden, vamos a tratar de poner rigor a las cosas que hacemos y de ponernos lo fácil, ¿no? Pongámonos las cosas fáciles para que podamos atender al final a todas esas necesidades. Pero sí es cierto que sobre todo en la mujer deportista que ha pasado por épocas de muy buen rendimiento y entran en esta fase, ¿no?, de los 35 años hacia adelante, donde ves que tienen ese declive, donde ya se empiezan a notar que no son capaces de rendir, ahí interviene mucho el acompañamiento con ellas, porque mentalmente lo pasan mal, porque se dan cuenta que ya no pueden llegar a donde tenían que llegar. Nos toca reajustar objetivos, nos toca reajustar la manera de entender el deporte, ya no lo podíamos entender como lo entendíamos antes, y eso creo que es necesario para estar cerca de ellas y acompañarlas. Porque a nivel fisiológico, ¿cómo afecta la preparación de un maratón la menopausia o la premenopausia? Pues dependiendo, hay que hacer una buena analítica. Eso partiendo de lo primero para saber en qué momento nos encontramos, si hay mucha oscilación, porque no solo es los estrógenos y la progesterona, que evidentemente el estrógeno es como el que ayuda a sintetizar, a anabolizar a nivel de músculo, a nivel de piel, a nivel de hueso. Si eso ya está o empieza a disminuir, notaremos cambios. Pero también está el cortisol, hay muchas que intervienen. Entonces, como bien ha dicho José, el entrenamiento de fuerza es primordial, para a nivel del músculo y a nivel del sustento y la estabilidad. Es como, para mí es un pilar básico. Además de un ejercicio de fuerza, un ejercicio de alto rendimiento, pero es como lo básico. Después, hay que primar el descanso, que parece una tontería, pero hay mujeres que duermen 5 horas, se levantan, están todo el día con el cortisol por las nubes, es un estado como de ansioso continuo. Entonces, el deporte va muy bien para bajar ese cortisol porque genera endorfinas, genera opiáceos naturales, incluso te genera una sensación de bienestar, pero tenemos que descansar también. Para mí el deporte, siempre lo he dicho, es mi antidepresivo natural. O sea, necesito autorregularme en mi nivel de estrés del trabajo con el deporte, pero
también tengo que dormir mis 7 horas y tengo que descansar, si no a nivel muscular, esa regeneración de las fibras musculares se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Entonces hay que dar ciertas pautas, yo creo que a las mujeres, para saber qué herramientas pueden utilizar para todos esos síntomas que tienen. ¿Hay mayor riesgo de lesiones? Sí, sí, tanto fisiológicamente por la disminución, cuando empiezan a disminuir tanto los estrógenos como la progesterona, esa característica que tenemos diferencial con los hombres, que tenemos más capacidad de regeneración hacia la fatiga, la empezamos a perder. Entonces tenemos que a lo mejor aumentar una nutrición más alta en ácidos, en aminoácidos esenciales, en proteínas, para intentar un poco esa regeneración que ya la tenemos un poco ralentizada, mejorarla. ¿Qué retos plantea, José, el entrenamiento de las mujeres en esta fase? Mira, en la fase te refieres exactamente a la menopausia. La menopausia. Para mí el reto está en que mentalmente ella se siente a gusto con lo que está haciendo, ¿vale? Porque yo noto, sobre todo, que empiezan a dejar de disfrutar de las cosas que estaban haciendo antes, ¿no? Porque quizá su sesgo mental era un sesgo de rendimiento cuando ahora ya no puede ser el mismo rendimiento, y eso hay que modificarlo, eso hay que reajustarlo. En el momento hay una aceptación un poco de la situación, hay un trabajo preventivo, empezamos a poner soluciones, este trabajo de fuerza, este trabajo de alimentación, este trabajo de descanso, y empezamos a reajustar los objetivos que queremos plantear, y vuelve de nuevo la ilusión, y vuelve de nuevo las ganas de entrenar, y vuelve de nuevo pues el hecho de ver que sí que eres capaz de cumplir los objetivos ajustados, pero que eres capaz de cumplirlos. La mujer vuelve otra vez a correr y a disfrutar. Y hay una prueba evidente, Rafa, es decir, porcentualmente vemos en los maratones como cada vez hay más mujeres que corren maratones, pero también más mujeres de más avanzada edad. No solamente mujeres jóvenes, sino mujeres que están en estas fases menopáusicas en las que el deporte forma parte de su identidad o de su cultura de vida, y quieren seguir practicando deporte sin ningún tipo de problema. Doctora, ¿qué es la amenorrea y por qué puede aparecer en corredoras? Bueno, por definición la amenorrea es cuando estás 6 meses o más sin una menstruación. Entonces, principalmente el perfil, hay que ver el perfil de amenorrea, que es si es una amenorrea central, que la central sería, pues si el eje hipotálamo, hipófisis, ovario es central, es a nivel del cerebro, ahí en la hipófisis es donde se genera el impulso. Si lo estamos bloqueando, bloqueamos los otros 2 pisos hacia abajo. Entonces esa sería como la del estrés, la de pierdo mucha masa, tengo mucho déficit calórico y me disminuye mucho el tanto porcentaje de grasa, que está estrictamente, o sea, está correlacionado con la pérdida hormonal y en su caso con la amenorrea. Cualquier estado de ansiedad, cualquier estado psicológico que pueda afectar, es que es lo más sensible a las hormonas, que yo siempre lo digo, que cualquier cosa que te afecte puede hacer que te baje o que no te baje la regla. Súper sensible. Y ya después el otro perfil sería el periférico, el de la hormona, el que el ovario no funciona bien. Que hoy en día el más frecuente que se ven en nuestras consultas es el síndrome ovario poliquístico, que tiene, pues es un complejo metabólico que tiene muchas variantes. ¿Qué riesgos plantea a largo plazo para la salud de la amenorrea? Pues plantea muchos. Cuando llevamos más de un año de amenorrea, a nivel de hueso, a nivel de músculo, produce mucha patología. O sea, el estrógeno es como la llave que hace que se incorpore el calcio y se incorpore esa masa ósea, esté estable y esté duradera. Si le empezamos a quitar y ya hay más aumento y más reabsorción de hueso, ese hueso se va a volver más débil. A nivel muscular lo mismo, vamos a perder la masa muscular y todo lo que es el sustento del aparato esquelético va a desaparecer, vamos a tener más debilidad.
a nivel de piel también hay más sequedad, a nivel de resistencia a la insulina empieza a aumentar la grasa a nivel abdominal, como suele aparecer en los hombres. O sea, hay muchas repercusiones. ¿Aparece solo en atletas de alto nivel? Aparece en cualquier amenorrea, porque estamos quitando el estrógeno, estamos quitando progesterona y estamos quitando el beneficio que nos proporciona ese estrógeno. Bueno, y no he dicho, pero a nivel de la protección cardiocirculatoria, o sea, las mujeres cuando perdemos la protección estrogénica nos aumenta la tensión arterial, aumenta frecuencia cardíaca, riesgo de accidentes cardioembólicos, o sea, es como una cadena que están todos correlacionados. ¿Qué señales de riesgo pueden aparecer antes de la amenorrea? ¿Cómo podemos prevenirlas? ¿Cómo podemos prevenirla? A ver, depende. Si es un sobreentrenamiento porque no aumentamos las calorías suficientes, entonces estamos produciendo un sobreentrenamiento por una parte, con un déficit calórico aumentado, el cuerpo es como que entra en un estado de inanición, se inhibe para protegerlo. Necesita proteger otros órganos que son principales, como el cerebro y el corazón. Entonces es como la menstruación no es importante. Voy a dejar de lado los órganos sexuales, por decirlo de alguna manera. Tenemos que aumentar las calorías, una buena alimentación es como una de las bases principales. El estrés también, efectivamente, o sea, el cortisol es que inhibe mucho de las hormonas sexuales. Entonces, podemos utilizar adaptógenos si... No digo ya tomar antidepresivos, pero además del descanso, una buena alimentación, hay adaptógenos hoy en día como la Ashwagandha y hay muchos que de forma natural te regulan mucho el cortisol y te ayuda a tenerlo en unos niveles óptimos. ¿Te has encontrado con situaciones así, José? Me he encontrado situaciones de este tipo, amenorreas, no de más de 6 meses ni de un año, sino incluso de mucho más tiempo, y ha habido que frenar esa situación porque yo creo que eso lo ha dicho muy bien Estefanía, es decir, hay un riesgo de la salud muy importante para la mujer y ante todo está la salud y ha habido que interrumpir el proceso de entrenamiento, incluso ha habido que interrumpir el propio desarrollo del rendimiento de la deportista para volver nuevamente a tener esas calorías, ¿no? que tú necesitas para que tu organismo vuelva de nuevo a producir y poder tener una menstruación reglada. Y lo hemos conseguido. Y cuando lo consigues, al final la mujer deportista se siente bien, se siente mejor, se siente más feliz. A nivel hormonal está mucho más regulada y podemos retomar el entrenamiento con muchísima más normalidad y con salud. Porque al final tener amenorreas de larga duración con tanto tiempo, al final hay a medio y largo plazo va a tener unas consecuencias para la salud muy importantes para la mujer. Doctora Jennifer Vizcaíno, un mensaje para las mujeres que están preparando el maratón. Que lo van a hacer fenomenal, yo también estaré ahí y que, bueno, principalmente esto como todo tiene que ser una cosa que se haga a largo plazo. Como dice mi entrenador, se entrena hasta el día que te levantas con el ojo torcido. Se tiene que entrenar todo, la alimentación, la regla, el dolor menstrual, el síndrome premenstrual si tienes. Y sobre todo con una buena orientación, un buen entrenador, con una comunicación fluida. Se puede adaptar todo y puedes hacer un buen rendimiento el día de la carrera y disfrutarlo sobre todo. José, escuchar al cuerpo, ¿no? Escucharlo siempre, importante, autochequearnos, saber qué es lo que está pasando, saber qué es lo que nos dice nuestro organismo y hacerle caso. Jennifer Vizcaíno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. José Garay, vamos al maratón con Serrano. Gracias. Este podcast es posible gracias a Serrano, marca de alimentación líder especializada en productos derivados de la carne. Su misión es inspirar a los consumidores para que incorporen a su forma de vivir hábitos de vida saludables basados en el equilibrio entre una buena alimentación y la práctica de ejercicio físico.
Al Maratón con Serrano. Suscríbete en tu plataforma de audio preferida.